2, 3. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual consiste en la medición de voltajes de una tarjeta de un televisor marca Philips de 21 pulgadas. Empezaremos midiendo lo que es el voltaje de entrada. Luego seguiremos a medir los demás voltajes con los cuales necesitan los demás componentes para su funcionamiento. Tenemos nuestro probador. Pondremos nuestro probador en la escala de 250 voltios de corriente alterna porque el voltaje que debemos de medir de primero es el voltaje de entrada. Una vez lo tengamos en la escala que es, medimos el voltaje de entrada. Si nosotros no tenemos voltaje de entrada, lo que nosotros debemos de hacer es lo siguiente: poner el probador en la escala de continuidad y medir si el cable se encuentra muy bien. Luego de medir la parte de la entrada, seguimos las pistas del 110, las cuales nos llevarán a lo que es la parte del fusible. Así que debemos de medir que la corriente esté pasando a través del fusible y de esta manera verificaremos que el voltaje está entrando a la fuente del televisor. Una vez tengamos lo que es la medición de voltajes, hayamos medido desde donde el voltaje entra a pasar a la pasando el fusible llegando a la bobina, llegaremos al puente de diodos. Pero para medir directamente el puente de diodos lo haremos al condensador. Es el condensador de entrada. Por protección a nuestro probador lo pondremos en la escala de 1000 voltios de corriente directa. ¿Por qué hacemos el cambio de alterno a directo? Porque cuando el voltaje entra como alterno, pero una vez él ya ha pasado por los diodos, ya se convierte en corriente directa. Ahora mediremos el condensador. Y como ustedes pueden ver, ahí tenemos el voltaje de entrada. La aguja apenas se mueve porque lo tenemos en la escala de 1000 voltios. Lo bajaremos a la escala de 250 voltios y ahí pueden ver que el voltaje se encuentra muy bien. Tenemos un voltaje de 150 voltios. Ahora, una vez tengamos esa medición completa, ya tenemos verificado que en la fuente de nuestro televisor tenemos voltaje. Ahora iremos a medir lo que es la parte de los demás componentes del televisor. Empezaremos por lo que es el voltaje de entrada al playback. Como les he dicho en mis videos anteriores, todo playback debe de tener un pin de entrada. Y así como tiene un pin de entrada, también tiene que tener un pin negativo. Yo les he mostrado diferentes maneras de colocar el pin negativo. O bien podemos tomar el negativo del selector o el negativo del playback, o podemos tomar lo que es la punta negativa y colocarla en la parte metálica del tubo del televisor, y de esta manera nosotros solamente vamos a trabajar con la punta positiva. Mediremos el voltaje de entrada del playback. Este playback en su tarjeta no tiene marcado lo que es el voltaje de entrada, así que pondremos el probador en la escala de 1000 voltios para así evitar un posible daño a nuestro probador. Comenzamos a medir los voltajes y como ustedes pueden apreciar, al playback efectivamente sí se encuentra llegando voltaje. Tenemos voltaje en diferentes pines. Este es el pin negativo, por eso no tenemos medición en ese pin. Ahora mediremos lo que es el voltaje del horizontal. Esto sucede ya que este televisor al momento de estar encendido hay una alteración grande de corriente porque el horizontal está oscilando. Por eso nuestro probador tiene ese problema, que la aguja sube de un solo hasta el fondo. Pero si ustedes logran apreciar en esta parte del video, tenemos nuestro televisor encendido. Así que si nosotros ya lo tenemos encendido, no es necesario que nosotros midamos lo que es la parte del horizontal, porque ya sabemos que efectivamente sí está saliendo voltaje de ese pin. Ahora mediremos lo que es la parte del selector. Para medir el selector, colocaremos nuestro probador en la escala de 50 voltios y mediremos el voltaje del selector. Tenemos el tercer pin donde nosotros debemos de tener 33 voltios y efectivamente ahí se encuentran. Como ustedes pueden apreciar, tenemos el voltaje para que el selector pueda encontrar los canales. Una vez tengamos esa medida, les daré un pequeño consejo antes de continuar. Lo que es en estos televisores Philips es muy complejo de trabajar, ya que si me acercas un poco la cámara, se logra apreciar donde tenemos ese montón de condensadores, resistencias, transistores y todos son muy pequeños.
así que debemos de tener mucho cuidado al momento de trabajar también con soldadura, ya que si se nos cae un pequeño componente de este televisor tendremos problemas serios y será muy difícil de reparar a menos que tengamos una tarjeta y que también nos demos cuenta que hemos botado uno de estos componentes muy pequeños. Mediremos ahora lo que es el voltaje del IPRO. El voltaje en este televisor Philips lo tenemos en esta parte de encima. Si ustedes logran apreciar, tenemos lo que es un IPRO de superficie. Pondremos nuestro probador en la escala de 10 voltios. Mediremos el voltaje del IPRO. Y como ustedes pueden apreciar, ahí tenemos el voltaje de entrada del IPRO. Debemos de aprender a identificar lo que son los componentes electrónicos. En este televisor es muy fácil de encontrar el IPRO, ya que como les decía anteriormente se encuentra de manera de superficie. Pero hay un caso muy especial en estos televisores Philips, e incluso no solamente en ellos, que hay muchos IPROs que se parecen a los integrados de sonido. Así que debemos de aprender a identificarlos y debemos aprender su numeración para así no confundirnos, ya que la mayoría de IPROs su numeración va a ser 24C04 y 24C08, mientras que los integrados de sonido siempre van a iniciar con las iniciales TDA. Ya iniciando con TDA, inmediatamente nos está diciendo que es un integrado de sonido. Ahora buscaremos el integrado de sonido de este televisor. En este televisor tenemos un integrado de sonido de peineta y debemos de identificar el condensador más grandecito que se encuentra en esta parte, por decirlo de esta manera, para que ustedes puedan entender mucho más fácil, porque este es el condensador de entrada al integrado de sonido. Es casi igual a la parte de la fuente. Donde tenemos el condensador más grande es el condensador de entrada, que se encarga de suministrar la corriente y ella va directo al regulador, y el regulador se encarga de distribuirlas. Tenemos el condensador de entrada. Lo mediremos en la escala de 50 voltios. Y como ustedes pueden apreciar, ahí tenemos el voltaje en el integrado de sonido. Y estos son uno de los voltajes principales que se deben de aprender a medir en las tarjetas Philips. Y mediremos uno que es súper importante, el cual siempre debe de estar. Moveremos el probador hacia esta parte y enfocarme lo que es la parte del cepo, donde mediremos el voltaje de los 180 voltios. Los 180 voltios siempre se deben de encontrar alimentando lo que es la parte de los transistores. Como ustedes pueden apreciar, aquí los tenemos. La aguja apenas se mueve porque lo tenemos en una escala de 1000 voltios. Y esto lo hago por seguridad al probador, para así evitar un posible daño. Así que espero les haya gustado este video y no olvides dejar tu comentario y suscríbete a mi canal.